¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Soy el profesor Joe Campos y en esta ocasión vamos a continuar con nuestras clases de Historia del Perú, pero esta vez de manera virtual. Bien, y para poder continuar con con nuestra programación, vamos a comenzar con la semana número 3, que es justamente con el tema de los primeros pobladores en el Perú, el periodo lítico. Bien, este tema, los primeros pobladores del Perú, se ha dividido en tres partes. Bien, el día de hoy vamos a hacer la primera parte, que es el periodo lítico. Luego vamos a continuar en la siguiente semana con el periodo arcaico inferior y vamos a culminar la siguiente semana a esa con el arcaico superior. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esta bonita clase. Bien, los primeros pobladores en el Perú, el periodo lítico. Bien, primeros pobladores en el Perú. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores que llegaron acá al Perú? ¿No? Es una pregunta muy válida para la historia del Perú, ¿no? Una pregunta que bueno, los que nos gusta la historia, nos hemos hecho, ¿no? Y primero, para poder responder esta interrogante, hay que acordarnos de de la última clase que tuvimos, ¿no? Que es del poblamiento de América, acerca de las teorías de poblamiento americano, ¿no? Una de esas teorías era la teoría autoctonista de Florentino Amellino. Bien, esta teoría nos decía de que el hombre era autóctono del Perú, pero en sí esta teoría era fallida, no tenía el mayor sustento científico y fue descartada. Y entonces con eso se demostró de que el hombre no llega, americano, o sea, el hombre que vive acá en América no es originario de América, no es autóctono. Entonces el hombre llegó de otros lados, ¿no? Las teorías que más se acercan, ¿no? Al conocimiento científico, ¿no? Las teorías que más se aceptan, ¿no? Por la comunidad científica es que el hombre proviene de África, ¿no? Y de África pobló los demás continentes, ¿no? En este caso de África hubiera poblado Europa, Asia y al final América, ¿no? Esa hubiera sido la ruta, ¿no? Es la teoría que más se acepta respecto al poblamiento del mundo. Bien, y es así de que, ¿y por qué nos interesa tanto saber sobre el poblamiento de América? Porque sabiendo cómo es que se pobló América, también podemos llegar a una conclusión sobre cómo o quiénes fueron los primeros hombres que llegaron al Perú, ¿no? Se sabe de que estos hombres que llegaron al Perú fueron hombres ya en el estadio o en la etapa de Homo sapiens, ¿no? Personas que ya tenían las características muy parecidas a nosotros, ¿no? Utilizaban herramientas, utilizaban ya pieles de animales para poder cubrirse, ¿no? Entonces eran personas muy inteligentes, eran seres muy inteligentes que llegaron acá a América, ¿no? Obviamente que todavía estaban en ese proceso evolutivo pero ya tenían ciertos conocimientos. Bien, ahora, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? Como ya lo mencioné, fueron Homo sapiens. Bien, y por cómo es que llegaron al Perú. Llegaron al Perú por su sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivencia? O sea, por la búsqueda de alimentos, ¿no? Es muy probable que los animales, cuando migraron, ¿no? Hacia esta zona de América, ¿no? Los seres humanos o los Homo sapiens también, persiguiendo la comida, es que llegaron a poblar esta zona. Ahora, ¿de qué se alimentaban estos Homo sapiens o estas personas, estos seres humanos? Se alimentaban de vizcachas, cuyes, ¿no? Venados, llamas, alpacas, armadillos, megaterios. ¿Qué son los megaterios? Los megaterios son los osos perezosos gigantes. Un dibujo de esta o una imagen de este oso perezoso gigante es este personajillo que vemos a la derecha, en la parte inferior, ¿no? Que en el dibujo animado o en la película, la de hielo, se le conoce como Sid, ¿no? Es un animal
que se le ve un poco más pequeño que los demás, ¿no? Pero en realidad este animal, ¿no? El oso perezoso gigante, era un animal muy grande, ¿no? Y era muy buscado para poder cazarlo, ¿no? Y poder obtener su carne. Bien, los pobladores de la costa, dice acá, se alimentaban de pescados, mariscos, aves marinas. Bien, los antiguos peruanos pasaron por un largo proceso de adaptación y conocimiento de su medio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿No? Y conformaron ciertos grupos. Bien, ¿qué características tenía este hombre del periodo lítico? Bien, se caracterizaba por recorrer grandes distancias, ¿no? Buscaban para buscar sus alimentos, bien, y no tenían un lugar fijo para vivir. ¿Cómo es eso de que no tenían un lugar fijo para vivir? O sea, eran nómades, ¿ya? No vivían, perdón, se desplazaban de un lugar a otro para poder conseguir su comida, ¿no? Y solamente se quedaban en ciertos lugares hasta que conseguían la comida, eh, consumían lo que habían conseguido y luego se retiraban a otros lugares. Bien, podía ser cuevas o lugares donde se podían proteger. Ahora, como habíamos visto en esta primera diapositiva, estos personajes cazaban, ¿no? Pero ¿quiénes eran los que cazaban? Los que cazaban eran los hombres, ¿no? Los hombres cazaban animales, pescaban, ¿no? ¿Y las mujeres qué hacían? Las mujeres se quedaban en el, el cobijo, ¿no? La covacha o la cueva donde ellos habían designado estar temporalmente, ¿bien? Y las mujeres se quedaban con quienes, con los hijos y los ancianos, ¿no? Y se quedaban, pero ellas se quedaban no solamente a mirar o a cuidar, sino también, ¿qué hacían? Recolectaban frutos silvestres, ¿no? Recolectaban los frutos que estaban en los alrededores para poder, y que los consumían mientras que los hombres traían el producto de lo que conseguían producto de la cacería. Bien, ahora los hombres cazaban con qué hacían para poder cazar, hacían sus propias herramientas, sus propias armas. Bien, ellos fabricaban sus armas con madera, con piedras, ¿no? Con cueros, bien, y se refugiaban en cuevas, ¿no? Ahora, su vestimenta estaba confeccionada de la piel de los animales que ellos mismos cazaban, ¿no? Ellos cazaban los animales, los llevaban hacia donde estaba su familia, ¿no? Su tribu o su banda, ¿bien? Y consumían toda la carne y la piel la utilizaban para poder vestir. Ahora, ¿qué restos, no, qué pruebas nos dejaron estas personas, no, estos antiguos hombres del periodo lítico? Bien, eh, en sí científicamente no se sabe cuándo ni por qué ruta exactamente llegaron acá al Perú, no, si fue por América del Norte, de repente algunos dicen que fue por Australia, por Oceanía, otros dicen que fue por Europa, ¿no? Todavía no hay una certeza, ¿no? De cómo es que los hombres llegaron acá al Perú, bien, pero se presume de que el hombre haya llegado acá al Perú entre los años, hace 25.000 a 20.000 años, ¿no? Desde el norte, bien, entonces se presume que la teoría de Alex Harlika, ¿no? La teoría asiática es podría ser la más acertada, ¿no? Y que por ahí desde el norte se pobló la costa, se pobló la sierra y se pobló la selva, ¿bien? Lo que sí se sabe, ¿no? Es que llegaron en condición de cazadores, recolectores y pescadores, ¿no? O sea, eran nómades, ¿bien? Este se le llama como el periodo lítico, ¿no? Los hombres vivían en el periodo lítico, ¿bien? Y recorrían el territorio de norte a sur, ¿bien? O de este a oeste. Y se verse en busca de alimentos, ¿no? Dejando la huella de su obra en cuevas o cavernas, ¿no? Aprovechando los recursos que la naturaleza les ofrecía. ¿Y por qué? ¿Cómo es que sabemos eso? ¿Cómo es que dice, esto de acá, pero cómo sabes? Pues no que regresaron el tiempo, no. No, esto se sabe porque
en ciertos lugares, ¿no? Dentro del territorio peruano se han encontrado eh, vestigios, se han encontrado cosas, ¿no? Que muy presumiblemente han utilizado estas personas o también a animales que ellos han comido, ¿no? Eh, sus propios huesos, ¿no? Huesos de personas muy antiguas. Es por eso que se certifica de que allí ha habido actividad del ser humano, ¿no? En los lugares que vamos a ver a continuación, ¿no? Acá tenemos el hombre de Pacaycás en Ayacucho, el hombre de Chivateros en Lima, el hombre de Toquepala en Tacna, el hombre de Lauricocha en Huánuco y el hombre de Paiján en Lima. Vamos a ver esto acá. Periodo lítico o de los cazadores nómadas. Bien, desde el año 20.000 antes de nuestra era hasta el año 7000 antes de nuestra era. Bien, tenemos el hombre de Pacaycasa, ¿no? ¿Quién fue el descubridor? ¿Quién descubrió esto? El señor Richard McNeish. Bien, ¿en qué región se encontró? Se encontró en Ancash. ¿Y qué encontró este señor Richard McNeish para decirnos de que Pacaycasa es el hombre más antiguo aquí en el Perú? Bien, acá se encontraron restos de herramientas líticas y restos de animales. Ahora me detengo acá un momento. ¿Por qué? Lo que pasa es que en este lugar se encontraron, sí, restos de animales, bien, restos de animales de esta época, ¿no? De 20.000 años antes de nuestra era, pero también se encontraron herramientas líticas, dice ahí, ¿no? O sea, se encontraron piedras que Richard McNeish interpretó que fueron trabajadas por el hombre, o sea, que fueron, o sea, obviamente el hombre no hace las piedras, sino las trabaja, las pule, ¿no? Para poder hacer armas, para poder hacer cuchillos, para poder desgarrar la carne de los animales que cazaba. Bien, pero eso es lo que lo que publicó Richard McNeish, ¿no? De que estas piedras que tenían formas puntiagudas, ¿no? Él afirmaba de que habían sido hechas por el hombre para poder eh, desgarrar los animales, ¿no? Cuyos huesos estaban ahí en esa cueva. Pero actualmente hay una gran controversia respecto a este lugar de Pacaycasa. ¿Por qué? Porque algunos científicos afirman de que estos animales que se encontraban allí, no estos restos de animales que se encontraban en Pacaycasa, eran restos de animales sí de esa época, pero que habían muerto de forma natural, ¿no? Y que las piedras que había encontrado Richard McNeish no habían sido trabajadas por seres humanos o por personas, por hombres, sino de que por movimientos de la tierra, por temblores, ¿no? Estas piedras habían caído del techo de la cueva, ¿no? Entonces, por esa razón hay algunos eh, hombres de historia, ¿no? Historiadores, arqueólogos, que no dan crédito a que Pacaycasa sea el hombre más antiguo del Perú. Bien, pero por casos de estudio, no vamos a tomar como que Pacaycasa es el primer hombre. Bien, pero es posible que si ustedes investiguen, ¿no? De repente cuando deje tarea, bien, encuentren otra información en algunos libros. Es obvio que me van a hacer la pregunta, así que me adelanto un poco para poder hacer la salvedad, ¿no? Y no se confundan a la hora de contrastar la información que ustedes puedan conseguir en internet. Bien, y si desean pueden ustedes buscar esta controversia, ¿no? Sobre Paca y Casa en el internet. Bien, ahora sí, continuamos. Chivateros. Chivateros nos dice desde el año 10.500 antes de nuestra era. Bien, es la datación que se le da aproximada. Bien, el descubridor sería Edward Laning. Bien, en Lima. ¿Qué encontró Edward Laning? En Lima. No, Lima, pero ¿dónde, profe, para ir? Yo quiero ir. Este lugar se encontró cerca del río Chillón. Ya queda en las riberas del río Chillón, queda en este lugar de Chivateros. ¿Y qué se encontró en Chivateros, en Lima, en la ribera del río Chillón? Se encontró el primer gran taller lítico. ¿Cómo es eso de primer gran taller lítico, profesor?
Taller lítico es un lugar donde se hacían piedras, se producían piedras en masa, ¿no? O sea, se producían herramientas de piedra a gran escala, ¿no? Lo que encontró Edward Lanning en este lugar fueron gran cantidad de piedras, pero trabajadas, hechas por el hombre, ¿no? Y es posible que muchas personas habrían llegado, ¿no?, a este lugar para poder obtener estas herramientas. Bien, y eso es lo que encontró. ¿Y qué utilizaron? Utilizaron la piedra llamada cuarcita. Bien, entonces a este lugar chivatero se le llama el primer taller lítico del Perú. O sea, taller lítico es lugar donde se producían piedras para herramientas a gran escala. Bien, luego tenemos el lugar de Paiján. Paiján, 8000 años antes de nuestra era. ¿Por quién fue descubierta? Fue descubierta por Rafael Larco Hoyle. Bien, ¿dónde se ubicó esto? En La Libertad. ¿Qué se encontró? Se encontraron los primeros restos fósiles de una mujer y un niño. O sea, los seres humanos más antiguos. Bien, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a Paiján, en La Libertad. Estos son los restos fósiles más antiguos del Perú. Bien, son los restos fósiles más antiguos del Perú. Obviamente que también se encontraron algunas piedras, algunas herramientas, ¿no? Pero lo más importante es que en Paiján se encontraron los primeros restos fósiles. O sea, se encontraron los primeros peruanos, ¿no? O sea, los peruanos más antiguos, ¿no? Los restos peruanos más antiguos del Perú están en La Libertad, en Paiján. Bien. Luego, en Toquepala, esto en Tacna, ¿no? Hace 7600 años antes de nuestra era. ¿Quién lo encontró? Lo encontró Miomir Bojovic. Miomir Bojovic, ¿qué es lo que encontró? Encontró la primera pintura rupestre en el Perú. Bien, la pintura rupestre más antigua del Perú se encontró en Tacna, en la cueva de Toquepala. ¿Y qué se encontró ahí? Se encontraron escenas de caza, bien, escenas de una cacería, bien. El ser humano, ¿no? A nivel mundial siempre quería representar, ¿no?, esta escena de la caza. Era una escena hasta ritual, ¿no? Era una escena en la cual los hombres estaban cercando a una especie de venados, ¿no? Y ese cerco, ¿no? Ese cerco de los venados, bueno, ahora lo hacen con las vicuñas, ¿no? Hasta el día de hoy se mantiene esa tradición, ¿no? El cercar a los animales para poder rodearlos y cazarlos de manera más fácil, ¿no? Esto está representado en Tacna, miren, hace 7600 años, ¿no? En estas pinturas rupestres. Bien, y por último, en este periodo tenemos al hombre de Lauricocha, hace 7500 años, ¿no? 7500 años antes de nuestra era. Bien, ¿quién lo encontró? Lo encontró el señor Augusto Cardish, bien, donde en Huánuco. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró también restos fósiles humanos, los primeros entierros y la primera deformación craneana. Miren, ¿ah? Restos humanos, restos fósiles, ¿no? Restos humanos fósiles. Lauricocha es considerado los restos humanos fósiles más antiguos de la sierra, ¿ya? Del Perú y de la costa es Paiján, pero de la sierra es Lauricocha, en Huánuco. ¿Qué más encontró ahí Augusto Cardish? Augusto Cardish encontró ahí los primeros entierros, ¿no? Los primeros formas de entierros de personas, ¿no? Antes no se enterraban a las personas, solamente morían y los dejaban a la intemperie. Pero aquí en Huánuco ya el ser humano va tomando conciencia de la muerte y lo enterró, ¿no? Hace una ceremonia fúnebre, bien, para poder guardar la memoria de un ser querido, bien.
Y tenemos también la primera deformación craneana, ¿no? La persona que se encontró ahí tiene el cráneo deformado. Ahora, si es que ha sido intencional, podría ser muy probable, ¿no? Y ya se veía la necesidad, ¿no? De repente eh, transmitir a las personas el poderío de ciertas personas sobre otras, ¿no? O sea, ya dar a entender las clases sociales, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a dar pie al siguiente nivel, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, ¿qué más tenemos acá? La ubicación, ¿no? Paca y Casa, ¿dónde se ubicó Paca y Casa? En Ayacucho. Tenemos Chivateros, que se ubicó en Lima. No lo faltó la flecha, pero igual está en Lima, Chivateros. Paiján, que se ubica en La Libertad. Toquepala en Tacna. Y Lauricocha en Huánuco. Bueno, aquí está la de Chivateros, disculpen. Bien, ¿qué más tenemos? Gracias, ¿no? Gracias. Bien, chicos, entonces, por el día de hoy hemos culminado esta primera parte de lo que es teoría. Bien, y vamos a continuar con la práctica en unos momentos. Bien, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. Bien, tengan una bonita, una bonita clase.